Pues muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por su presencia el día de hoy en este tema tan importante que tenemos a cargo de la maestra Winfield. Permítanme tantito, ahorita me voy a permitir presentar a la maestra. Ya me salí aquí, ya quiero dar las gracias. Permítanme un segundo. Pues bien, es un tema de mucho interés, el cual pues me voy a permitir hacerle una lectura pues a su síntesis curricular de la maestra. Bien, la maestra, nuestra ponente del día de hoy, la maestra Winfield, cuenta con una licenciatura en Educación Inicial por parte del Benemérito Instituto Normal del Estado General Juan Crisóstomo Bonilla. Cuenta con otra licenciatura en Educación Preescolar en la Universidad CEFOL. También es instructora en estimulación temprana de 0 a 3 años por la Asociación Mexicana de Estimulación Prenatal Temprana y Acuática, AC, a nivel Latinoamérica, instructora en estimulación temprana de 3 a 6 años también, por la Asociación Mexicana de Estimulación Prenatal Temprana y Acuática también. Asimismo, cuenta con experiencia docente en kindergarten del Colegio Humboldt, Colegio Particular Estatal, docente en Instituto Cultural Reforma, docente en la Escuela Superior de Turismo Roberto Cañedo Martínez, docente en la Universidad Alvar, docente e instructora de estimulación temprana y ponente para centros especializados de estimulación temprana, Chiquitzin, y sede en la Asociación Mexicana de Estimulación Temprana y Acuática en Puebla. Asimismo, la maestra es creadora de algunos otros grupos como tal, también aquí de desarrollo y estimulación temprana. Pues muy bien, tenemos hoy a la maestra Dafne Gómez Winfield con este tema de enseñanza-aprendizaje desde la neuroeducación. Muchísimas gracias, maestra, muchísimas gracias a todos y a todas las participantes del día de hoy. FOPSIDE, Formación en Psicología y en Derecho, les da la más cordial bienvenida. Maestra Dafne, es un gusto tenerla en esta su casa. Bienvenida, muchas gracias. Usted nos explica la temática, el público es de usted. Adelante, por favor. Buenas noches y muchas gracias, maestra, por la invitación. Pues vamos a trabajar una hora, es decir, son 8:04, 8:05. Vamos a dar un break de 5 o 6 minutitos aproximadamente para estirarnos un poquito, levantarnos y ya para que al final se hagan las rondas de preguntas. Pero, es decir, no porque sean al final la ronda de las preguntas significa que no pueden hacer interrupciones durante el proceso. Si en este proceso hubiera alguna duda, sin ningún problema pueden preguntarme, hacer la interrupción en ese momento de tengo esta duda, no se sigan con la duda hasta el final, podemos hacer la interrupción, pero sí vamos a dar un break a las 9:05 para descansar un poquito, ¿vale? Me apoya con la hora, maestra, porque luego se me olvida. Claro que sí, mi querida maestra, por aquí estamos. Muchas gracias. Bien, pues buenas noches a todos. Me gustaría saber a qué se dedican, es decir, si son maestros, si son psicólogos, es decir, ¿a qué se dedican ustedes? ¿Cuál es su profesión? ¿Algunos voluntarios? ¿Nos pueden escribir en el chat o con audio comentarme un poquito? Ok, Rubí. Hola, buenas noches. Yo soy recién egresada de la licenciatura de Pedagogía y tengo la intención de ejercer la docencia, por ello mi interés en este tipo de cursos. Ok, muchas gracias, Rubí. Bienvenida. Lili, docente de nivel superior. Bienvenida, Lili. Gracias, Carmen, por favor. Carmen, no te logro escuchar. No la escucho. ¿Usted, maestra, la escucha? No, me parece que su micrófono que está apagado, ya lo encendió. A ver. Adelante, Carmen. Está prendido. A ver. Ahí, ¿Sí ya me escucha? Ya se le escucha muy bien. Gracias. Bueno, mi nombre es María del Carmen Velasco Monroy.
tengo la formación, soy licenciada en psicología, soy directora de una escuela particular, preescolar y primaria, y bueno, pues el interés sobre el tema está ahorita muy en boga, es muy importante para mí. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Dalia, por favor. ¿Sí me logran escuchar? Sí. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Dalia Sebastián Ambrosio. Estoy actualmente cursando la licenciatura en Pedagogía. ¿Por qué me interesa acerca del tema? En el transcurso de la licenciatura hemos tocado 1 o 2, 3 veces el tema, entonces al ver la oportunidad de poder ampliar un poquito más mi conocimiento acerca de ello, me interesó inscribirme y aprender otro poquito más. Ok, muy bien, muchas gracias, Dalia. ¿Alguien más? Voy a leer un poco los comentarios. América nos comenta que es estudiante de psicología. Bienvenida, América. Rosa es licenciada en educación preescolar. Bienvenida, Rosa. Susana está terminando la licenciatura en pedagogía. Muy bien, muchas gracias. Diana Montalvo es licenciada en Derecho. Actualmente labora como docente en Escuela Rural de Preescolar. Oh, muy bien, bienvenida, Diana. Maggie es docente certificada a nivel medio superior en la Ciudad de México. ¡Wow! Hasta México andamos, muy bien. Dafne Flores es licenciada en psicología y le gusta el área infantil. Ok. También Erika, docente de preescolar, muy bien, bienvenidas. Y Gaby Ruiz es... ok, dice, una compañera de nombre Gaby Ruiz está solicitando unirse. ¿Podrán aceptarla, por favor, maestra? Sí, claro. Que lo intente nuevamente. Muy buenas noches, para que le dé acceso. Por favor, América, si nos apoyas a que Gaby lo vuelva a enviar, por favor. Muy bien, muchas gracias. Pues, wow, tenemos bastante área y pues esperamos cumplir con todas sus expectativas. Vamos a echarle muchas ganas. Cristina, dime, por favor. Mi nombre es Cristina Aguirre, vivo en Chihuahua, trabajo en una guardería y estoy estudiando la licenciatura en Pedagogía. Hasta Chihuahua andamos. No, bien, bienvenida, Cristina, pues. Un saludo hasta allá. Gracias, que pasen buenas noches. Aquí muy bien, estamos. Pues bienvenida. Pues un gusto para mí estar trabajando con ustedes hoy, pues al tener grandes personas tan expertas en el área, pues espero cumplir con sus expectativas. Voy a compartirles unas diapositivas que ya igual se les han anclado para que ustedes las puedan ver, pero pues igual un poquito vamos a ir viendo. ¿Qué vamos a ver hoy? El tema se llama enseñanza-aprendizaje desde la neuroeducación. Enseñanza-aprendizaje, es decir, que vamos a aprender un poco de qué es la neurociencia, vamos a aprender también qué es la neuroeducación, vamos a aprender un poco de motivación en el aula y vamos a aprender el proceso de motivación, ¿vale? ¿Cómo se da este proceso de motivación y cómo se relaciona la neuroeducación en el aprendizaje, en todo este proceso de aprendizaje, ¿vale? La verdad es que el tema de neuroeducación es grandísimo. Vamos a tratar de hacer un resumen muy chiquitito para que nos dé tiempo en estas 2 horas. Ya si les gusta y les agrada, pues ahí me dicen después y hacemos otro tema. Yo no tengo problema. Si les gusta, ¿vale? Les voy a compartir pantalla para que ustedes puedan ver. Dirían mis alumnos. La pregunta del $1,000,000. ¿Se ven las diapositivas? Apenas se va a proyectar, maestra. Ok. Ahora sí ya se visualizan. Muy bien. Enseñanza-aprendizaje desde la neuroeducación. Antes de comenzar, quiero lanzarles una pregunta. ¿Alguna vez en su vida tuvieron un maestro tan bueno que ustedes dijeron, algún día yo quiero ser tan grande como él? Un maestro que dijeran, era un maestro dando la clase de historia, geografía, matemáticas, español, en la licenciatura, en la maestría, en la especialidad,
tuve un maestro que dije, este es un maestro, que me marcó como persona. ¿Alguna vez tuvieron un maestro así? Si es así, coméntenme cómo era, qué materia les daba y por qué ustedes consideran que era un gran maestro. Por favor. ¿Alguien me levanta la manita, por favor? Es que acuérdense. Sí, no se ve con las diapositivas, ¿verdad? Cuando levantamos las manitas. Exacto, por favor. Ok, bueno, yo a nivel bachillerato, bueno, en el CSH tuve una profesora joven, me sorprendió, creo recién egresada, me daba la materia de biología y era no sentaba en el piso, llevaba mucho material, era muy entusiasta y logramos los aprendizajes significativos por medio de muchas dinámicas, no se cansaba. Era yo creo que sobre todo su actitud, era muy entusiasta, pero sus conocimientos eran muchísimos. Y a veces como que podemos subestimar la edad, pero no, para mí estaba al nivel, muy buena. Ok. ¿Eso qué tiempo tiene que pasó? No, pues ya sus como 15 años. Ok, y todavía la recuerdas, ¿no? Dices, o sea, puedo recordar a ese maestro. ¿Puedes recordar su nombre? Ya no Ya no. recuerdo. Pero sí puedes, a lo mejor, me estás describiendo algo que es muy importante. Las actividades, la materia y el tema que te dio. Ok, ¿algo que recordaras de su personalidad de ella? Siempre estaba sonriendo. Y a pesar de que supimos que en esa temporadita tuvo problemas familiares, creo que había fallecido su papi, siempre estuvo al 100 con nosotros. Ok, vale, entonces, bueno, tenemos esta maestra. Muy bien, muchas gracias, Chaparra. ¿Alguien más? ¿Alguien más me levantó la mano, por favor? Está la manita arriba de Carmen Velasco. No sé si se quedó arriba o quiera participar. Carmen. Se había quedado arriba, pero yo sí, bueno, sí quería comentar que yo no recuerdo alguna maestra, bueno, que la tenga muy presente, más sin en cambio, bueno, en el aspecto positivo. Recuerdo a la maestra de tercer año, la maestra Epifania, que no creía en mí que me supiera las tablas. Entonces, eso para mí, pues, sí me marcó, el que no creyeran en mí cuando pues, yo sí me las sabía, ¿no? Entonces, creo que tanto el aspecto positivo como el negativo marcan en el alumno. Ok. Gracias. Bien. Esa era la segunda pregunta. ¿Alguien recuerda a ese maestro que dicen, oh, Dios mío, ¿por qué no me dio clases? ¿Por qué? Que los traumara tanto que dicen, Dios, gracias a él no me gustan las matemáticas. Gracias a él no me gusta el derecho. O sea, tuvieron ese maestro que dicen, ¿por qué estudió? ¿Por qué estudió? ¿Tuvieron alguien, además del de Carmen, te acaba de comentar, alguien más que quiere comentar ese maestro? Que dicen, no, lo voy a olvidar jamás. Yo quisiera opinar. Sí. Cuando yo estaba en la primaria tenía un maestro que nos daba todas las materias. Pues viene siendo lo que era la escuela tradicional, cuando todavía pegaban con el metro y esas cosas, pero era un maestro excelente, siempre tenía quinto y sexto año, porque siempre lo sacaba con los mejores aprendizajes esperados, y era de los profesores esos que todavía nos llevaban. Yo estaba en una escuela que estaba cerca de un cerro, en la materia de naturales nos llevaba al cerro a recolectar varios tipos de flora y fauna, pues para que nos quedara mejor el aprendizaje. Entonces él siempre tenía quinto y sexto, porque nos preparaba muy bien para la secundaria. Y claro que lo recuerdo, se llama José Manuel Rentería Ávila. Ok. Y le dio clases a mi hermano y me dio clases a mí en quinto y sexto. Wow. Y los dos salimos muy bien.
Ok. ¿Y algún maestro malo en tu vida que tuvieras? A la maestra de biología, pero de la secundaria. ¿Por qué era mala? No sé, pues es que, pues era igual la secundaria tradicional, entonces cuando uno no obedecía, pues nos pegaba con el borrador y cosas así, entonces yo sentía que no aprendía en su materia porque era como que muy exigente y yo sentía que no me entraban bien los conocimientos con ella y siempre reprobaba. Ok. Ok, muy bien, muchas gracias. Acá hablamos ya bien de dos experiencias, muy bien. Lo dijo Carmen hace rato, y esta parte, siempre para bien o para mal, se queda grabado un maestro. Y es eso, ustedes están aquí porque dicen, yo no quiero ser como ese maestro. Y entonces busco nuevas estrategias, nuevas actualizaciones para dar a ese enfoque a mi enseñanza, a mi proceso de enseñanza-aprendizaje. Porque yo no quiero ser como esa persona, yo no quiero ser como tal persona. Quiero dejar una diferencia y es por eso que están aquí. Y bienvenidas de nuevo. Quiero comenzar con esta frase que dice, el maestro debe ser la joya de la corona de un país. Es su humanidad lo que puede transmitir. Y todas las dos personas que me pusieron el ejemplo me hablaron de un maestro sencillo, de un maestro humilde, de un maestro que entregó todo por estar en el aula. Esta frase no es mía, es de Francisco Mora Teruel, que es el padre de la neuroeducación. Si a alguien le interesa un poco más saber sobre el tema, bueno, así se llama, Francisco Mora Teruel. Él tiene toda la información que yo les voy a aportar hoy, viene desde el enfoque en la neuroeducación de este autor. ¿Vale? Vamos a comenzar con qué es la neurociencia. Es decir, ¿qué es? Porque se ha puesto mucho de moda. Carmen lo dijo hace rato, es que es necesaria ya. Pero ¿por qué es necesaria? ¿Por qué es necesario que yo como docente conozca qué es la neurociencia? ¿Qué es? Y entonces vamos a entenderla a la neurociencia como el estudio que trabaja al sistema nervioso. Neurociencia. Neuro, nervio. Ciencia, estudio o doctrina. Entonces, la neurociencia es la que se encarga de estudiar al sistema nervioso central periférico, apoyándose del cerebro, es decir, trabaja con la médula espinal y con las redes de las células nerviosas, captando así la parte sensorial de nuestro cerebro y haciendo que el cuerpo sea el encargado de llevar los aprendizajes al cerebro, teniendo como objetivo principal trabajar y comprender funciones que producen y regulan emociones, pensamientos, conductas y funciones. Trabaja conceptos básicos como respiración y latidos del corazón. Entonces, la neurociencia me va a ayudar a mí a enseñar al estudiante bajo una perspectiva completamente diferente. Es decir, va y la escuela tradicional, va y lo que no me importa que el alumno sienta. Y entonces, dentro de la neurociencia entran conceptos como inteligencias múltiples, inteligencia emocional, en esta parte de motivación, que es lo que nos toca ver hoy, motivación, y algo que se ha puesto en moda, la neuroeducación. ¿Cómo es que me va a importar que mi alumno se sienta bien físicamente para aprender mentalmente? Es decir, aquí el famoso mito que decían las abuelitas, es que si no vas desayunado a la escuela no aprendes. Esa es la realidad. Me va a importar también que mi alumno se sienta fisiológicamente bien, emocionalmente bien, intelectualmente bien, para que mis conocimientos puedan llegar y se anclen a él de mejor manera. ¿Quedamos un poquito más claro? Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Imagínense que ahorita les cuento un chiste. Entonces, estas palabras se van a enviar al cerebro. Esta parte del cerebro se encarga de enviarlos al área correspondiente, por el occipital, a los parietales o al frontal, a donde se encarguen. Y entonces esta línea de texto se va a ir aquí. Posteriormente, pasando el tiempo, ustedes recordarán esa información
Y entonces, por este medio de percepción y de sensación, podremos recordar la información. Y las neuronas que se encargan de hacer estas conexiones neuronales nos harán recordar la información. ¿Vale? Entonces, aquí el por qué las neurociencias. Porque estas nos van a ayudar a entender cómo funcionan, cómo se trabaja y cómo los sentidos juegan un papel primordial en el aprendizaje. ¿Vale? Y ya tenemos muchísimas áreas de la neurociencia, ¿no? Tenemos la neuromedicina, la neuro no sé qué, la neuromecánica, la neuropsicología. Y nosotros vamos a ver hoy la neuroeducación. ¿Vale? Y entonces va la siguiente pregunta. ¿Qué es la motivación? ¿Qué es la motivación? ¿Qué es la motivación? Había una chica, Lizzy, si no me equivoco. Lizzy, ¿qué es para ti la motivación? Yo recuerdo que había un nombre así. O alguien que me quiera contar qué es para ustedes la motivación. Es lo que nos mueve para realizar ciertas acciones, desde levantarnos, ir a la escuela, tomar un curso. Ok, correcto, es lo que me motiva a mí, ¿no? A hacer algo. Ok, correcto. Por ejemplo, algo que me motivó el tema, el título, me llamó la atención para entrar al curso, ¿no? O quiero aprender más, entonces me inscribo al curso. Es algo que me motiva, ¿ok? ¿Qué más? ¿Alguien más, por favor, que me pueda decir qué es la motivación? Pues para mí podría ser llamar la atención a algo que tú vas a explicar para que te puedan ayudar a algo que les motive, llamar la atención de los niños o de alguna persona o de lo que tú estés dando a entender. Ok, vale, me parece perfecto. Bien, entonces la motivación me permite a mí llegar a algo, ¿no? Imagínense que unidad que yo hubiera salido aquí, me hubiera vestido de payaso. Y entonces a lo mejor estarían así como, wow, está vestida de payaso. Entonces te motivan a entrar al curso y dicen, wow, a lo mejor nos va a hacer un show y va a salir la música y cosas así. Entonces me motivo, es una motivación de manera intrínseca que me va a permitir a mí entrar a ver algo, a seguir algo de manera interna. ¿Okay? Entonces, ¿cómo la define la neuroeducación la motivación? Se puede definir como la fuerza que moviliza al ser humano hacia determinadas metas. Y tenemos de estado interno, que es de manera intrínseca, que se activa y se dirige y mantiene la conducta. Y tenemos la motivación extrínseca, que es la que viene del exterior. ¿Qué me motiva a mi novio? ¿Qué me motiva a mi mamá? ¿Qué me motiva Juanito Pérez? ¿Qué me motiva X persona a salir o a hacer algo? Entonces, etimológicamente hablando, la motivación sería un motivo para la acción. ¿Vale? Hasta aquí, ¿todos hablamos español? ¿O alguien entiende portugués? O sea, ¿vamos bien? Pues. Portugués y español, maestra, muy bien. Bien, excelente. Entonces, la motivación con un generador dopamínico, es decir, ¿cómo es que yo la voy a ocupar en el aula? ¿Cómo es? Tengo que generar en los alumnos algo que se conoce como dopamina. La dopamina a nivel cerebral se refleja en la percepción de un estímulo que es interpretado por nuestro primer filtro, el filtro del SARA. El SARA es un filtro que genera
de manera extrínseca que yo me ponga feliz. Entonces, normalmente, pongamos de ejemplo, cuando veo al niño que me gusta, yo genero dopamina y entonces esta se manda al cerebro y se sale en un nervio que se llama SARA, que es el que hace que como que siento esas maripositas en la panza cuando veo al chico que me gusta. Y entonces, ¿qué tiene que hacer el maestro? Hacer que el niño genere dopamina por las vías dopaminérgicas. Es decir, vamos a generar emociones que hagan que el estudiante se lleve aprendizajes mucho más activos. Y entonces, si el alumno genera dopamina, por consecuencia generará serotonina, que es la que me mantiene feliz y hago que vaya muy feliz a ir a las clases. Es decir, ¿qué son las vías dopaminergéticas? Porque van a decir, se escucha bien bonito, pero no tengo ni idea qué es eso. Son los circuitos de la motivación y entonces inician de esta manera. Las vías dopaminérgicas se encuentran en la sustancia negra, que es lo que normalmente se ve como en las imágenes como la negra. Aquí se los marqué, vean. La sustancia negra. Luego tenemos el área tegmental ventral, que esta se encuentra un poquito arriba del occipital. Luego tenemos la amígdala. La amígdala es la encargada de generar emociones, de controlarlas, para bien o para mal. La amígdala es la que hace que nosotros estemos felices o tristes. Luego tenemos el siguiente proceso, que es el núcleo accumbens, que es la encargada de filtrar todos estos estímulos y decir a qué área del cerebro va a pertenecer. Y luego tenemos el córtex frontal, que este se encarga de dividir los estímulos, pertenecer a los parietales, temporales o los occipitales. Y entonces aquí les marqué la vía dopaminérgica niroestrical se encuentra trabajando de la parte de adentro hacia el primer córtex, mientras que la vía dopaminérgica mesocortical trabaja con el área tegmental ventral y termina trabajando con el córtex frontal. Entonces, cuando yo doy al niño un estímulo, voy a ponérselos de esta manera, un estímulo auditivo, por ejemplo, un chiste, un cuento, entonces estoy trabajando con el occipital y es un estímulo de vía dopaminergética niroestrical. Cuando yo le doy al niño una parte visual, una parte de táctil, por ejemplo, que toque con las manos, y entonces es un estímulo de motivación de vía dopaminergética mesocortical. Ahora sí, o lo vuelvo a explicar. Su silencio dice que Perdón, maestra. Con toda la confianza, si alguien tiene alguna duda, la maestra les puede responder. Pueden activar su micrófono o pueden escribirlo en el chat. Muchas gracias. Sí, porque este proceso de circuito de motivación es un poquito, dicen los adultos, un poquito bastante complicado. Es decir, que son estas rutas que van a transmitir la dopamina en regiones del cerebro importante. Entonces, sí, es importante que lo tengamos bien claro, porque si no, no vamos a saber por qué mi niño se encuentra en esta parte o por qué mi niño no le gusta esta parte. Y entonces, ¿qué es importante hacer? Que si trabajo muchos estímulos dopaminérgicos niroestrical, son también motivos como negativos, podríamos llamarlo esta parte, porque solo estoy trabajando un estímulo.
cuando yo quiero trabajar cosas muy positivas, y entonces voy a trabajar la dopaminérgico mesocortical, porque estos trabajan todas las demás partes del cerebro, todos los demás sentidos. Entonces van a hacer que mi niño o mi estudiante recuerde la información con mucho mayor atención. Entonces, estas rutas van a permitir al estudiante entender cómo se genera la dopamina, y es decir, cómo los axones que se crean a nivel neuronal proyectan los distintos estímulos cerebrales que se dan por el estímulo de dopamina y serotonina, que hacen que mi cuerpo segregue algo que se conoce como melanina. ¿Qué es la melanina? Si le hemos escuchado un poquito. Acuérdense, ¿qué es la melanina? La hemos escuchado. Si no, les cuento. La melanina es una sustancia que es una pigmentación que se halla en mayor parte de los seres vivos y en los animales, que se experimenta a través del aminoácido y la tirosina. Es decir, forman parte común de un polímero que se encarga de la parte de la felomanina, eulomanina y la piolemalina. Y van a decir, ok, ¿y eso qué son? Son los que se producen en la epidermis, específicamente en la parte de la piel, en el área de la epidermis, y se encargan de los famosos folículos que envían los estímulos receptivos de la parte olfativa. Entonces, se encargan de recibir todo lo que sentimos en la piel, en el olfato y en el oído. Son estos pelitos que tenemos, pues. Dicen por ahí, son estos pelitos. Entonces, este proceso de circuito de motivación va a permitir al estudiante adaptarse, pero sobre todo llevar los estímulos positivos al cerebro. Y ya que llegamos a esta parte del córtex frontal, hay algo importante que no debemos olvidar, que se va a trabajar con una neurona que se conoce como la neurona inhibitoria, que es la neurona que se encarga de trabajar las respuestas del niño. Es la que yo le digo a esta neurona que es la neurona que me ayuda a decir que sí o que no en una situación de peligro. Esa se encuentra en el lóbulo frontal y se encarga de decirme si lo hagas, no te avientes de la tirolesa porque te vas a matar. Entonces permita a mi estudiante apoyarse en responder o participar. ¿Vale? ¿Por qué es importante o por qué tenemos que ver el concepto de motivación desde este circuito cerebral? Porque esta me va a permitir a mí entender cómo se trabaja en el hipocampo y cómo es que si yo doy demasiados estímulos que se vayan a la parte de la materia negra, entonces no va a haber un aprendizaje significativo. En cambio, cuando yo doy estímulos sensoriales positivos, el aprendizaje se va a ir en otra línea. ¿Vale? Entonces, ¿qué hay que hacer para trabajar la motivación? Hay que buscar que el alumno segregue dopamina para segregar serotonina, que va a ayudar a trabajar sus funciones básicas y ayudar a que el cerebro se sienta mucho más motivado. Y entonces, ¿cuál sería el proceso cerebral que refleja la parte de la motivación? Se crea una tensión por la aparición de un deseo, por la satisfacción de una necesidad neurobiológicamente probada, y entonces se segrega dopamina, es decir, quiero conquistar a ese chico que me gusta, entonces me lo propongo, y entonces yo me emociono y tengo un estímulo, un objetivo, y entonces segrego dopamina. Esa extensión nos mueve a la acción para obtener la recompensa
que satisfaga esta necesidad neurobiológicamente. Y entonces voy a segregar adrenalina y noradrenalina. ¿Cuál es esta parte de la noradrenalina? Esta se conoce a nivel neuronal porque hace que el estudiante o la persona como tal se produce sustancias químicas del sistema nervioso y son células suprarrenales que se encargan de hacer que el estudiante se emocione, pero a nivel neuronal. Entonces no solo voy a segregar adrenalina, sino voy a segregar también noradrenalina. Eso va a ayudar a que se recompense y se satisfaga la necesidad. Esto genera serotonina, ¿vale? Entonces, ¿qué voy a hacer? Tengo que dar un estímulo al estudiante que sea un objetivo que él pueda alcanzar para que él se motive internamente y comience a segregar dopamina para que al seguir este objetivo tenga la acción de seguirlo, se emocione y entonces genere adrenalina y noradrenalina que me traerá como consecuencia la serotonina que va a hacer que el estudiante ponga mucho más atención. Y entonces la dopamina es un deseo, la adrenalina va a ser la acción y la serotonina va a ser la satisfacción. Veámoslo de esa manera, ¿vale? Entonces va a ser que mi estudiante diga, sí, yo quiero hacerlo. Entonces, si yo quiero que mi alumno tenga solo el deseo, el interés, voy a hacer que segregue dopamina. Si quiero que lo realice, adrenalina. Si quiero que se sienta feliz, entonces serotonina. Entonces, la motivación les decía hace rato, es intrínseca y extrínseca. Intrínseca es el hacer la actividad, es la parte interna que me hace por satisfacción personal, por un aprendizaje profundo, por necesitar tiempo, por producción creativa, etc. La motivación extrínseca es el resultado de una actividad externa y se hace por un premio, por evitar un castigo, por obtener la más alta calificación, por obtener premios, reconocimientos, saludos y por no buscar el famosa carita triste, ¿no? De que la contra, ¿no? De no sentirme tan aceptado por no cumplir con las expectativas marcadas. Entonces, ¿qué es importante recordar? Que el cerebro motivado, un cerebro que es motivado, el cerebro recuerda y se anticipa. La novedad de estímulos del cerebro ayudan al proceso de aprendizaje. Entonces, el sistema dopaminergético también se activa mucho al realizar actividades sociales. Es decir, entonces tengo que hacer cosas en las que mis estudiantes aprendan entre sí. Los saco afuera, los pongo a hacer circuitos, los pongo a hacer actividades diferentes que solo se sienten a escucharme y les cuento un chisme y una charla. Aprendemos más y mejor en contacto con los demás y sobre todo cuando surgen vínculos afectivos. Es decir, cuando el estudiante crea contacto y emociones con su maestro, es mucho mejor para que el alumno aprenda. No es que nos volvamos como el amigocho, el maestro buena onda del alumno. No es eso, sino que hagamos que emocionalmente él se sienta tan bien con nosotros en la clase que quiera seguir entrando a nuestras clases. ¿Vale? Entonces, yo les voy a poner un ejemplo en este. Francisco Matervel en su libro nos dice que el maestro debe ser como una jirafa. Es decir, yo ahorita estoy contando aquí un chisme y atrás de mí apareciera una jirafa con un tutú. Automáticamente todos ustedes que me están viendo desde su linda y hermosa y apreciable casa, automáticamente voltearían a ver a la jirafa. Y no es porque
el tema no está interesante, porque el tema está bueno, pero es mucho más interesante visualmente una jirafa con un tutú que vamos a decirlo de esa manera, que una persona hablando de un tema. Entonces, Francisco Montero nos dice que los maestros deben ser como esa jirafa con un tutú. Es decir, que deben de crear tanta emoción en la clase que el estudiante quiera poner sus sentidos en él y entonces quiera pasar grande tiempo viendo a esa persona. ¿Cómo? Con cosas tan simples como contarles algo sobre un tutú y una jirafa. Es decir, con interrupciones interrumpidas, así, perdón que repita la palabra, pero es interrumpidas, en la que rompamos ese periodo de atención de una persona y lo capta a mí. Entonces, si se dan cuenta, ahorita ya les he contado un poco sobre un novio, sobre una jirafa. Y pues a lo mejor son ejemplos muy absurdos, pero son cortes intencionados en las que yo hago para que ustedes pongan atención y entonces se mantengan mucho más atentos, mucho más motivados, porque no saben en qué momento les voy a contar un chisme. Y entonces dicen, quiero saber qué me puede contar más. Entonces, estos cortes intencionados buscan tener los periodos de atención del alumno en la misma línea, es decir, viene periodo de atención y de momento baja. Pero como ya hago un corte intencionado, ¡chac! Entonces unidad que baje se mantiene. Corte intencionado se mantiene. Corte intencionado se mantiene. Sin que el estudiante sepa que estoy jugando con su periodo de atención para mantenerlo motivado aquí. ¿Vale? Y luego, recordar esta parte emocional, a lo mejor contarles una historia, un chisme, algo chusco, tomar algo que vimos en la televisión como rompehielo para captar esta atención de mis estudiantes hacia los temas nuevos. ¿Vale? ¿Puedo pasarle? Sí. Va la pregunta del $1,000,000. Les voy a dar 2 minutos para pensar en una estrategia que harían en su entorno para trabajar de rompehielo. Es decir, ¿qué actividad yo haría para captar la atención de mis estudiantes? 2 minutos. En lo que yo voy por mi cargador, ustedes piensan la actividad.
Ahorita que llegue nuestra ponente, muchas gracias. Ahorita que llegue, ya hace lectura de ahí de sus mensajes. Por favor, muchas gracias. Listo, una disculpa, perdón, es que me estaba quedando sin batería. Una disculpa. No te preocupes más. Acaban de enviar un mensajito y estaban preguntando que si podría ser que adivinen un personaje famoso. Ok, sí. Esa sería una buena estrategia para iniciar estas actividades de rompehielo. ¿Cómo sería? ¿Describirlo? ¿O le damos una imagen y el estudiante descubre qué figura es? ¿O qué personaje es? Bueno, aquí colocó, dice, podría ser que adivine un personaje famoso. Yo lo personifico por medio de preguntas. Ok, entonces sí, lo describimos con preguntas como de, no sé, estoy diciendo un ejemplo, ¿no? Es alto, cabello chino y cosas así. Ok, sí, es una excelente estrategia. Muy bien, muchas gracias, maestra. Muy bien, ¿otra cosa más? Diana tiene su manita arriba, también Dalia, Lili, adelante, por favor. En ese orden, por favor. Bueno, yo trabajaría un tema en cuestiones a un juego, por ejemplo, pensé en dentro de los globos meterles una imagen de personaje, supongamos que se va a trabajar cuento y fábula. Y dentro de los globos metería los personajes. Entonces sería una tipo feria. Pincharían los globos y al salir el personaje, ellos seleccionarían a qué personaje se refiere, si a un cuento o a una fábula, pero por medio de como tipo, el de la feria, pinchar los globos sería motivador para ellos. Ok, muy bien, me gusta esa actividad. La siguiente persona, por favor. Yo, Dalia. Una actividad que se me vino a la mente fue citas, como por ejemplo, agrupar en el salón grupos de, yo qué sé, 5 y 5, y cada quien que se vaya a su cita. La cita va a corresponder entre todos los compañeros del salón. Cada quien va a tener su cita de, ¿cuánto? 1 minuto menos, en el cual pueden hablar sus gustos, qué van aprendiendo de la materia, y así correspondientemente cada uno va a pasar con todos. ¿Para qué? Para que se conozcan un poquito más, para que interactúen, y así ahora sí que puedan romper el hielo en el salón. Ok, me gusta también esa actividad, muy bien, muchas gracias. La siguiente persona, Lili, creo. No me acuerdo si era Lili o Iliana, algo así, por favor. Liliana, el cambié el nombre, perdóname. ¿Ahí me escuchan? Sí. Sí, buenas noches. Bueno, en mi caso, yo trabajaría la rompehielo como una actividad de presentación, la cual se denomina Me llamo y me gusta. Por ejemplo, se presentan con su nombre y que les guste realizar una acción. Por ejemplo, si les gusta bailar, por ejemplo, me llamo Liliana y me gusta bailar, pero tengo que hacer el movimiento. O me llamo Juan y me gusta dormir e inclusive hago la acción, ¿no? Entonces así hasta que terminen todos los participantes. Está como rompehielos. Ajá. Pero ahora, ¿cómo? Está muy bien sus ideas, me gustan. Pero ahora, ¿cómo hacemos una para todas las clases? Es decir, para todos los días de las clases. ¿Qué se les ocurre que podríamos hacer cada vez que iniciemos una clase? ¿Le puedo leer el mensaje de Susana, maestra? Sí, claro, por favor. Susana Escudero, podría ser que se les lee un cuento a los niños y al finalizar se hace un cuadro donde se describa al personaje cómo son, dónde vivían, qué sonidos hacen y que al finalizar se les preguntaría qué personaje le gustaría ser. Ok, eso me gusta, también está muy padre, pero eso sería como una actividad de desarrollo. Busquemos más algo para iniciar el día. Es decir, por ejemplo, hoy ya las conozco, llevamos varias clases. Hoy, ¿cómo iniciaríamos la clase? Voy a participar de nuevo. Sí, Igual claro. cuestionando
cuestionando sobre sus emociones y ser más específicos. Por ejemplo, al iniciar al aula, al entrar al aula, preguntar cómo están y cómo se sienten y que no sea la típica respuesta del bien, sino estar realizando, estructurando preguntas más específicas para que ellos externen, ¿no? Cómo se sienten, porque pues es un día diferente, llegan del trabajo, bueno, es que yo estoy en nivel superior, entonces está realizando prácticas o servicio social, algunos ya trabajan, entonces es un día totalmente diferente, ¿no? Entonces sí preguntar de cómo están, cómo se sienten y que compartan las emociones, esto en cada inicio de clase, porque iba a ser una respuesta diferente, porque pues es un día totalmente diferente, a pesar que sea rutinario. Ok, muy bien, muy bien. Esa actividad me gusta, ¿no? Preguntarle cómo te sientes. ¿Cómo te sientes? Y sí, o sea, no aceptar el famoso bien, sino es cómo te sientes tú ahora. Es decir, no hay enseñarles a los alumnos porque tristemente hemos castigado a la tristeza y al enojo o al cansancio como malas y a la alegría y a la felicidad como muy, muy buenas, ¿no? Entonces, ¿cómo me siento? Estoy triste. ¿Por qué estás triste, no? Y saber que no está mal ni bien sentirse triste, es una emoción y es normal. Para que el niño crezca con la idea de que es normal sentirse triste. ¿Vale? Muy bien, esa idea me gusta, muy, muy bien, excelente esa idea. ¿Alguien más? ¿Qué harían o qué han hecho para iniciar su clase? Podría ser también los microcuentos, ya que no son muy extensos, también podemos leerlos cada que iniciemos la clase y que los pongamos a los niños o jóvenes o adultos a reflexionar, a que se distraigan un poquito, que compartan las ideas que tienen acerca de lo que entendieron del microcuento. Esa idea me gusta, no darles a lo mejor un textito chiquito, pedacito para que, si es chiquito, yo se lo leo, si es grandes, o sea, son grandes, les doy un pedacito de texto y hacer preguntas abiertas, ¿ok? Me gusta. ¿Ok? ¿Otra persona más? Está la manita arriba de Dafne Flores y hay otras personitas, pero mientras Dafne, por favor. Sí, creo que ahora están muy de moda esta parte de los memes o de las escalas. A lo mejor he visto unos que tienen como varios cuadritos y viene a lo mejor de cómo te encuentras hoy según la escala del gatito, ¿no? Hay un gatito triste, otro que tiene sueño y así. Entonces creo que ahorita que influyen mucho las redes sociales y están estas cositas de moda, creo que se les podría preguntar a cada uno, no sé, hoy en la escala del gatito, ¿cómo te sientes, no? Y entonces ahí podrían describir un poquito más de cómo se siente. Creo que quedaría bien con una de las actividades que dijeron anteriormente. Ok, muy bien. Mira esa escala de gatito, la voy a buscar. Ya suena bastante interesante. Muy Está bien. la manita de Susana y también de Martínez Arelis. Por favor. Susana. Hola, muy buenas noches. Yo quería comentar una experiencia que tuve, bueno, en este tiempo que estuve elaborando haciendo el servicio social, estuve a cargo de un grupo. Lo que yo hacía para motivarlos es cantando la canción de los buenos días. Y bueno, es que hay veces niños que como que no venían así como que muy motivados a la escuela o que eran así como que venían un poco tímidos. Entonces cantaba la canción y ya les decía yo, ¿cómo están? No, pues muchos contestaban, no, pues muy bien. A ver, no se escucha más fuerte y repetía las canciones en varias ocasiones y ya después ellos lo hacían con mucha más motivación. Eso me ayudó muchísimo. Ok, es esta parte, la parte de la estrategia musical. Eso es también, estamos generando dopamina porque ocupamos música que generalmente está diseñada para ponernos alegres. Ok, muy bien. ¿Alguien más? ¿Una persona más? La otra persona que tenía las manos levantadas, por favor. Martínez Arelis también tenía su manita arriba. Hola, buenas noches a todas. ¿Sí me logran escuchar? Sí, perfecto. Gracias. Pues lo que yo
siempre he trabajado con mis grupos es las dinámicas de activación. Por ejemplo, mm, toda una semana o a veces 3 días, dependiendo de la complejidad del baile. Entonces, bailamos, empezamos bailando. Por ejemplo, hay una canción que se llama En la selva me encontré, eso, y ellos ya gritan y contestan. Y bailamos como que 10, 15 minutos y se activan muchísimo y empezamos muy bien el día. Eso es uno. Lo he utilizado muchísimo tiempo y siento que les funciona muy bien porque empezamos muy bien el día y hace que ese grupo que tú tienes, el siguiente ciclo, quiera volver a estar contigo o, o que te recuerden muy bien los niños o que aprendan algo, o sea, desarrollen habilidades ahí. Me gusta mucho esa. Ok, bien. Ya no te escuché lo último, solo te escuché, me gusta mucho esa actividad y ya te cortó. Con No. lo que quieran, utilizar adjetivos al compañero de la izquierda y les di una hojita en donde tenían que escribir al compañero de la izquierda, a describir, y lo metíamos en una bolsita, en una bolsa todo, y ya yo iba leyendo los papelitos y ya ellos adivinaban de quién se trataba. Y de esa forma he trabajado. Así que la forma en cómo motivarlos, cómo iniciar el día más que nada. Ok, muy bien, esas dos actividades me gustan mucho, esa parte de activarnos con música para segregar dopamina y el segundo es describir a mi compañero de al lado. Muy bien, excelente. Muy bien, pues ante ustedes les estoy mostrando un tangram. Quiero que piensen qué figura puedo hacer con este tangram. ¿Qué figura puedo hacer? Pueden tomar una hojita y dibujarlo. A lo mejor no nos va a salir tan perfectos, ocupando solamente estas figuras del tangram, para que ahorita podamos hacer la siguiente actividad. Por favor, ¿qué figura harían con este tangram? Dicen un pez, un barquito, un pájaro. No le dieron respuesta, maestro. No, eso lo escribieron en el chat, maestra. No creo que son ideas mías. No. En el chat, las compañeras. Muy bien, muy bien. Un pez, un barquito, un pájaro, ¿qué más? ¿Qué más podemos Ya hacer? escribieron la torre. La torre, ok. ¿Qué más? ¿Qué otras figuras? ¿Qué otras figuras? A ver, ¿qué otras figuras podemos armar con el tangram? ¿No? ¿Ya no se te ocurren más figuras? Les faltó... Coloca aquí que un papalote, una persona, letras. Ok. Les faltó la básica, la casita. Les faltó la básica, ¿bien? También podemos formar una casita. Exacto. ¿Se dan cuenta? Ahorita lo que yo estaba haciendo es haciéndoles cortes intencionados porque les di hace rato unos conceptos primeramente muy complejos que no, a lo mejor no son tan complejos, pero no son común que manejemos. O sea, no vamos por la vida diciéndole a la gente, va generando dopamina para generar serotonina, entonces, o sea, no lo utilizamos. Entonces, estas actividades me permiten a mí que su cerebro se relaje en lo que les digo la segunda parte, que es de la neuroeducación. Porque no puedo brincarme a segundo término
si ustedes a lo mejor todavía no logran entender el primero. Entonces con esta actividad su cerebro va como, ahora estamos jugando, ahora estoy pensando en juegos, ahora estoy pensando en esto. Y entonces la información la manda a memoria a largo plazo y no le está poniendo tanta atención. Entonces cuando le demos la nueva, va a hacerlo mucho más fácil de recordar y evitar el famoso estrés. ¿Vale? Entonces, esta también es una estrategia muy buena. Hacer a los alumnos que hagan actividades unos minutitos antes de que termine nuestra sesión, pero esto me va a permitir a mí que el alumno se relaje, pero sobre todo que ya se vaya con cosas mucho más tranquilas. ¿Vale? ¿Dudas hasta acá? No. No. Bien. Ahora nos toca ver el segundo tema, o la segunda parte, que es ya la enseñanza dentro de la neuroeducación. Ya vimos un poco de neurociencias, ya vimos la motivación, ya vimos cómo se da la motivación, ya vimos los tipos de motivación, ya vimos el proceso que se da a la motivación, ¿vale? Y ahora vamos a ver qué es la neuroeducación. ¿Cómo es que la neuroeducación podría optimizar su proceso en ciencia-aprendizaje? Entonces, quiero iniciar con estas preguntas. ¿Qué podrían hacer los profesores para que sus alumnos optimizaran su rendimiento académico? Es decir, ¿qué tendría que hacer un maestro para mejorar su proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Cuáles son las claves para entender cómo aprendemos, cómo es que nuestro cerebro aprende, para poder apreciarlo de forma mucho más eficaz y mucho más entendible? Y es ahí la respuesta a todo esto, es la neuroeducación. Y entonces, vamos a irnos pensando, ya va a llegar nuestro break, según yo, vamos a irnos pensando qué es la neuroeducación. Son casi como 9 y algo. A ver, déjame ver. No sé si el celular. Son 9:04 ya, maestra. Sabía, yo sabía. No. Vamos a irnos a nuestro break de 5 minutitos. Sí, 5 minutitos. Y aguantan 5. Y vamos a regresar 9:10 para regresar. Y ustedes quiero que piensen qué es la neuroeducación. Es decir, no es que se me salgan de la sesión ni nada de eso. Solo vamos a desactivar cámara y micrófono. Mientras vamos a tomar un poco de café, nos estiramos y regresamos pensando qué es la neuroeducación. ¿Vale?
Hola, mi querida maestra. Pues yo les veo muy participativas y todo, así como que muy pendientes del tema. Creo que vamos muy bien. ¿Usted cómo se siente? ¿Listo, guapos? ¿Y guapas? ¿Listo? Acá estamos, maestra. Excelente. Bien, si les dio tiempo ir por un café, aunque sea, y si no por un vaso de agua, aunque sea, estirarse un poquito. Sí, muchas gracias. Bien, muy bien. Vamos a continuar con el tema. Les voy a volver a compartir pantalla. Entonces, ¿qué es la neuroeducación? ¿Quién me quiere contar? ¿Qué es la neuroeducación? ¿O qué creen que sea para ustedes la neuroeducación? Por favor. Bueno, pues a mí se me ocurre que pues la neuroeducación es pues una disciplina que en cierta manera pues busca algunos procesos para que el cerebro pues de cierta manera recuerde pues la información que hemos aprendido. Ok. Este, Sí, perdón. bueno, ahorita que estábamos hablando pues de motivación, pues de cierta manera nos ayude como para que nuestro cerebro recuerde, pues por ejemplo, ahorita que estábamos como en la dinámica de qué podemos, qué actividad podemos poner, entonces pues el niño a lo mejor puede recordar, es que la maestra me enseñó em, los números porque hicimos pues tal dinámica y pues eso le motiva a que aprenda de cierta manera, se le quede un poquito más la información. Ok, me parece perfecto. Muy bien. ¿Otra persona me levanta la mano, por favor? Yo, bueno, yo lo tengo como, lo entiendo, como todo el aprendizaje que se queda plasmado en nuestra mente o en nuestro cerebro y que recordamos y aplicamos en nuestra vida diaria o que queremos que dejar para que sea aplicado posteriormente después. Ok. ¿Otra persona más? ¿Una persona más, por favor? Uno. Entiendo a la neuroeducación como aquella disciplina que estudia ahora sí que el funcionamiento que tiene el cerebro durante el aprendizaje y la enseñanza que tiene el niño. Ok. Muy bien, de hecho todas sus definiciones son correctas. La neuroeducación es una disciplina que promueve la integración de las ciencias de la educación con la neurobiología, es decir, donde ustedes, los educadores, tomarán parte de la psicología y de las neurociencias para apoyarse en diseñar, en producir o mejorar
los métodos de enseñanza-aprendizaje desde diferentes programas de estudio. Y es donde la neuroeducación irá de la mano con ustedes para plantearse de manera positiva estrategias neurodidácticas en las que motive o haga que mis estudiantes creen mucho más periodos de atención y tengan mucho más ganas de mejorar. Y en la neuroeducación trabaja con un concepto importante. Además de la motivación, va a trabajar con la curiosidad. Es decir, siempre hemos escuchado, ¿no? Como que es que los niños son muy curiosos. Sí, es esencial para aprender. Y entonces, en la neuroeducación dice, vamos a tomar ese canal de curiosidad, de esa inquietud que tienen los niños o los estudiantes por aprender por cosas desconocidas. Y entonces vamos a hacer y aprovecharnos de la plasticidad cerebral que nos permite moldear el aprendizaje continuo. Todo esto se puede aprender más allá de situaciones personales, sociales y de genética. Entonces voy a hacer que mi estudiante comience con la parte analítica. No le voy a resolver el problema, sino voy a darle la situación y el entorno y el caminito, pero no le voy a ayudar a responder, para que sea él el encargado de llevarse el aprendizaje. ¿Qué beneficios les va a traer? El beneficio va a ser que tus alumnos van a ser mucho más motivados, mucho más atentos y sobre todo vamos a evitar el rezago escolar, es decir, este abandono que por problemas de trastornos de aprendizaje o de enseñanza, los alumnos desertan de las escuelas. Entonces, la neuroeducación busca trabajar toda esta parte del cerebro para ayudar a diseñar estrategias didácticas. Y entonces, ¿qué hace que la neuroeducación sea un apoyo en el proceso de enseñanza y aprendizaje? La neuroeducación puede ser definida como aquella que integra la educación, la neurociencia y la psicología, que les decía. Su objetivo es implementar estrategias que permitan optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y entonces, ¿qué es el proceso de enseñanza-aprendizaje? Yo sé que ustedes son unos expertos y yo se los voy a recordar nomás. El proceso de enseñanza-aprendizaje se concibe como el espacio en el cual el principal protagonista es el alumno. El profesor cumple con la función de ser el facilitador. Entonces, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, el alumno es la estrella de la actuación. Y nosotros somos los facilitadores de crear situaciones neurodidácticas en las que mi estudiante pueda aprender y reforzar lo aprendido. Y entonces, ¿cuál es ese ciclo de procesos de enseñanza y aprendizaje? Tenemos el ciclo de la responsabilidad profesional. Es decir, que yo como docente tengo ese compromiso por enseñar. Luego tenemos la preparación de la enseñanza. Es decir, preparo porque busco mis objetivos de mi tema, busco mis unidades, busco mis contenidos, busco etcétera que se tengan que aprender. Luego viene la creación de un ambiente propio del aprendizaje. O sea, creo un ambiente, un entorno, hago figuritas, hago actividades, hago cosas. Y luego viene la enseñanza para el aprendizaje de todos los estudiantes. Y ahora lo bajo a mis estudiantes. Pero creo responsables a quien le corresponda hacer cada cosa. Es decir, ellos son responsables de su aprendizaje, yo soy responsable de crear el entorno. Entonces vamos marcando cada uno el perfil que nos corresponde para que sea el estudiante el que se motive a seguir aprendiendo. Y entonces, dentro de las escaleras de la metacognición, entendemos conceptos de ¿qué estoy aprendiendo? Es decir,
El alumno tiene que entender qué ha aprendido, por qué lo aprendió, cómo lo he aprendido, para qué me ha servido y en qué otras ocasiones puedo usarlo. Es decir, les voy a poner un ejemplo un poco absurdo. Digo absurdo porque no está mal, pero es un poco que no lo usamos. Nosotros no vamos por la calle y diciéndole, ¿me das una derivada integral de x al cuadrado de tortillas, por favor? No, ¿verdad? O ¿me das un 20 litros de H2O? Tampoco, ¿verdad? Decimos, me das un cuarto de tortillas, me das un kilo de tortillas, me das 20 gramos de tal cosa. O sea, pero ¿qué pasa si unidad de eso nosotros hubiéramos tenido materias como a Juanita tenía 5 manzanas y Raúl le quitó 3? ¿Y ahora qué hace Juanita con menos manzanas? Entonces, donde nos tengan que entender para qué nos sirve, pues tengo que aprender a restar y entender que Juanita ha perdido manzanas. Cuando el estudiante le ve un uso a la información, entonces la puede aplicar y por consecuencia la puede utilizar en otros momentos. Y entonces, ¿cómo ayuda la neuroeducación al aprendizaje? Nos ayuda a saber cómo funciona el cerebro. ¿Por qué hay cosas que no funcionan y otras cosas que no? Es decir, la personalidad. Ustedes ahorita pusieron varios ejemplos diferentes. ¿Y por qué no todos dijimos el mismo? Porque la personalidad de cada uno de ustedes va a hacer que la clase tenga un sentido activo o un sentido a lo mejor un poco más tranquilo. Si el alumno sabe cómo funciona su cerebro, le será más fácil aprender, es decir, evitará la frustración. Si el alumno sabe su estilo de aprendizaje de él, entonces es mucho más fácil y evitamos la frustración. Y lo que sucede con el colegio es para que yo pueda aprender, nunca olvidar la metacognición. Es decir, esta escalera de la metacognición me va a permitir a mí que el alumno siempre vea para qué le va a servir este tema, para qué va a servir que aprenda integrales, para qué va a servir que aprenda derivada, para qué va a servir que aprenda tal cosa, ¿para qué? Para que él pueda entender cómo lo aprendió, qué lo aprendió y para qué le va a servir. ¿Vale? ¿Vamos bien? ¿Te dicen? Sí. Todo bien. Muy bien. Porque es que si no me contestan me siento solita. Y si me siento solita me pongo triste. Así como las niñas. Entonces, si la neuroeducación toma del proceso de enseñanza-aprendizaje y configura toda esta parte del aprendizaje, podemos hacernos expertos en entender cómo se da todo este proceso, cómo hacer que mi estudiante aprenda, que mi estudiante sea mucho más activo y que él aprenda. Cuando trabajo con neuroeducación, voy a trabajar con 3 partes del cerebro. Con neurocórtex, que ya lo vimos hace rato que era un neurocórtex, con el sistema límbico, que es la amígdala, ya la vimos hace rato, también les conté un poco, y con el sistema reptiliano, ¿vale? Con el sistema reptiliano. Sistema límbico, sistema reptiliano, que es la amígdala, y la neurocórtex. Entonces, hace rato por eso les explicaba esa parte, es importante. Entonces, si ustedes hacen que sus estudiantes aprendan mucho mejor, van a tener mejores experiencias. Y luego, hay 4 principios de la neuroeducación que no debemos olvidar. Para el aprendizaje, la velocidad del aprendizaje y el desarrollo es diferente de una persona a otra. Es decir, puede ser que una ahorita me entienda súper bien todo lo que le acabo de explicar de medicina, mientras que la otra se quede, no entendí nada.
y a lo mejor tenga que volver a ver esta clase hermosa y divina que estoy grabando y diga, ah, ya entendí. O a lo mejor vaya anotando términos que no conoce y después los investigue. O le quede un poquito de curiosidad y diga, ay, voy a investigar quién es este neurólogo. Y se vaya por ahí. Entonces, entender que el aprendizaje es diferente en cada estudiante. Luego, que el lóbulo frontal sigue madurando hasta la edad adulta. Entonces, que este va a ser el último en madurar. Y es por eso que los niños necesitan de este acompañamiento de la persona adulta. Luego, el desarrollo del aprendizaje no va relacionado con el desarrollo físico, es decir, no porque mi niño sea más alto, más fuerte, más alto, va a ser más inteligente. No. El desarrollo de aprendizaje tiene que ver con las experiencias y con la genética que va a hacer que mi estudiante aprenda mucho mejor. Luego, la siguiente, cada persona reacciona distinto a los estímulos que se les presenten. Les voy a poner un ejemplo. ¿Alguien ya fue a ver la película de Buzz Lightyear? No. 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 Bueno, vamos a ver con otra película más. ¿Alguien fue a ver la película de Toy Story, la última? Antes de que saliera la de Buzz Lightyear. ¿Ya la vio? La última película de Toy Story. Donde sale el tenedorcito este, que se volvió famoso, que no sé cómo se llama. No. Dios mío, niños, no ven películas. A ver. Otra película. ¿Alguien vio ya la película de Frozen, por ejemplo? Ya. Sí. Es así, ok. Sí. ¿A quién le creó? Van dos preguntas. ¿A quién le creó miedo saber que la chica lanzaba hielo por las manos? Si es sí, levantamos manita. Si es no, la mantenemos abajo. Va la segunda pregunta. ¿Quién se identificó con la personaje que se ha ido en contra de las reglas o estándares establecidos? Es decir, no es una princesa que se casa con un príncipe azul. Ok. Ya hubo manita que se identificó con esa película. En ese sentido. ¿Y a quién le causó frío al ver tanto hielo en la película? ¿No? ¿Sí? Para ser ok. ¿Por qué son estas preguntas? Porque podemos ver todas, ahorita juntas, la misma película y la experiencia y la reacción que cada una de ustedes tenga va a ser completamente diferente. Porque va a depender de la experiencia que hemos vivido, que va a hacer que tú te sientas identificado o no. Es decir, si a lo mejor eres una persona que tiende a tener mucho frío, a lo mejor sentiste mucho frío durante la película. A lo mejor, si estás como buscando ese liberalismo y empoderamiento femenino, dijiste, qué bueno que no se tuvo un príncipe azul, porque las mujeres no nacimos para estar con un príncipe azul. Entonces te identificaste con esa parte. O a lo mejor te gusta la nieve. O sea, por X o Z factores, ustedes pueden sentirse identificadas con la película. Y lo mismo que pasa, que para mucha gente, críticos han dicho, no es que es lesbiana o es o sea, no es meternos en la película, sino darnos cuenta que cada persona reacciona distinto dependiendo al estímulo que esté viendo y a lo que le esté prestando atención su cerebro. A ver, y entonces, he ahí el concepto de la neuroeducación. Todos tenemos la misma capacidad de aprender, todos mis estudiantes van a aprender, pero estos puntos van a hacer que mi alumno, yo le cuente un tema, por ejemplo, hablando un poco de la independencia, a lo mejor,
le cuente un poco sobre la independencia y a uno me recuerde a Miguel Hidalgo, mientras que otro me recuerde el sonido que hace la campana cuando gritó Miguel Hidalgo, ¡Viva México! ¡Viva no sé qué! Y el otro alumno me recuerde más la caída o cuando fue terminada la independencia. Y no es porque los dos otros alumnos estén mal, sino que cada persona va a reaccionar diferente al estímulo que yo le presente. ¿Vale? Ahora quiero que pensemos, quiero que piensen, ¿para qué soy bueno? Tú. ¿Para qué soy bueno yo? ¿Y para qué no soy bueno? Escriban ahí al ladito ustedes. ¿Para qué soy bueno? ¿Y para qué no soy bueno? Les voy a dejar de compartir tantito para que piensen en para qué soy bueno y para qué no soy bueno. ¿Listo? ¿Alguien me quiere compartir en para qué son buenos y en lo que no son buenos? Yo. Por favor. ¿Para qué eres buena? Yo, por ejemplo, considero que soy muy buena, soy muy organizada, muy creativa, buena en la cocina, sé cocinar muy rico, pero soy muy malísima en las matemáticas, en química, orientándome, así por ejemplo en los croquis, en el que me dice mi esposo el Waze, no, pues no, ya nos perdimos, no sé ubicarme, esas no son mis habilidades. Ok. ¿Qué te parece si ahora nos enfocamos más en tus fortalezas y dejémonos de preocupar un poquito en lo que no eres buena? Es decir, sigamos aprendiendo más cosas para cocinar muy rico. ¿Te gustaría? Sí. Muy bien. Pues entonces enfoquémonos en ese sentido. ¿Vale? ¿Otra persona, por favor? ¿Otra persona más, por Bueno, favor? yo soy Gaby. Yo soy buena para la orientación. Yo sí soy muy buena para la orientación. Y soy muy mala para las matemáticas. Ok. Muy bien. Pues vamos a seguir practicando esa parte de la orientación, ubicación. Y dejamos las matemáticas y luego se resolverán. No pasa nada. ¿Otra persona me levantó la mano, por favor? Escuché que activan audio también. Sí, yo soy Carmen. Yo me considero que soy muy buena para cantos y juegos, para las manualidades, para trabajar directamente con los niños, pero que no me pongan a dar clases de computación o hacer trabajos en la computadora porque no puedo, no sé, me cuesta mucho trabajo. Ok, muy bien. Entonces, pues no hagamos trabajos en computación. Tristemente. Bien, ¿alguien más levanta la mano, por favor? Yo. Sí. Bueno, cuando leí la pregunta ¿para qué soy buena? Se me vino muchísimo a la mente, ¿no? Soy muy creativa, me gusta aprender muy rápido y trato de que el aprendizaje siempre sea significativo. Es por eso que cuando leí ¿para qué no soy buena? Me quedé pensando porque dije yo, si en algo yo no soy buena,
en todo momento yo trato de, ahora sí que aprender eso. Y yo, como lo aprendo rápido, todo lo que se me vaya presentando que no es bueno, lo voy aprendiendo. Entonces, en sí no tengo uno que no puedo decir que no soy buena. Excelente, eso es muy bueno. Excelente, muy bien. A eso voy. Normalmente somos tan crueles con nosotros mismos como docentes que nos enfocamos en lo que no somos buenos. O sea, no soy buen maestro, no soy buena en esto, no soy buena en el otro. Y nunca nos enfocamos en lo que somos buenos. Entonces, he aquí, desde hoy vamos a romper eso de no soy bueno en no, soy bueno maestro creativo, soy buen maestro en esto, soy buena en esto. Y entonces voy a sentirlo y por consecuencia lo voy a transmitir a mis estudiantes. Yo como docente primeramente tengo que entenderlo yo para que mis estudiantes lo entiendan. ¿Vale? Entonces soy buena. Sí, soy buena. ¿Y qué? No me importa, soy buena. Entonces es importante porque si yo lo genero, lo puedo transmitir a mis estudiantes. Entonces, cuando yo tengo una identidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje, entiendo que hay un futuro, un pasado, un uno y unos otros. Es decir, tengo un pasado que es una identidad recordada que me han formado mis papás, todo mi pasado, que al final ya está hecha. Y tengo una identidad reflejada que por factores sociales se ha formado, que me han hecho otras personas, que para bien o para mal me han hecho. Y luego viene el futuro, que es como yo puedo crear en mi estudiante una identidad creada que se puede crear él mismo. Y luego la identidad programada, que es la que yo voy a tomar como docente para trabajar en el estudiante. Si se dan cuenta, entonces, ¿qué hemos estado trabajando? Emociones. Voy a trabajar con mi cerebro de mi estudiante. Cuando yo entiendo el cerebro, entiendo lo que quiere enseñarle a mi estudiante. Si yo no lo entiendo aquí, cómo trabaja acá, no puede bajar el aprendizaje. Entonces, es importante entender que la genética va a jugar un factor importante, pero también puedo hacer que creen una nueva y un cambio de nuevo aprendizaje. ¿Qué conceptos importantes que se relacionan entre la neuroeducación y el proceso de enseñanza-aprendizaje? Emoción, alimentación, descanso, objetivos, roles, recompensas, competencia docente y curricular. Emociones. ¿Por qué? Debo hacer que mis clases sean mucho más activas, mucho más dinámicas. Alimentación. Saber que mis estudiantes comieron bien. Descanso. Saber que mi niño o mi joven durmió. Mi objetivo. Saber qué voy a hacer. Hacia dónde me voy a dirigir. Luego vienen los roles. ¿Qué rol voy a tener yo? ¿Soy facilitador? ¿Soy guía? Creo espacios. ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál es el rol mío y de mis estudiantes? Y la recompensa. Poder darles a lo mejor algo después de un cierto periodo. La competencia docente. Es decir, vamos a llevarlos a hacer competencias sanas en las que ellos puedan aprender cosas nuevas. Y luego viene la parte curricular, que es tomar en cuenta los programas de estudios y ver qué es lo que les voy a enseñar, iniciando con lo que no conocen o para lo que ya conocen, o al revés, iniciar con lo que ya conocen para ir metiéndolo con lo que no conocen. ¿Vale? Y entonces, es más difícil volver a aprender que aprender. Dígame, ¿alguien me levantó la mano? Perdóname. Una pregunta. Mencionaba algo de la recompensa. Por ejemplo, en todo caso es, ahora sí que, ¿se puede realizar la recompensa todo el tiempo? No. ¿Es necesario? No, porque si todo el tiempo hacemos recompensa, entonces caemos en algo que se conocía como el conductismo. ¿Vale? Y entonces va en contra de la neuroeducación.
La recompensa me refiero a, pensemos en ese sentido, como si ustedes, les voy a poner un ejemplo, si ustedes trabajan bien durante una semana o una quincena, el día viernes hacemos un viernes en pijamas. Entonces no es todo el tiempo, no es algo en la que las personas ganen, pero a lo mejor hoy vienen sin mochila, o hoy no va a haber tarea, o hoy vamos a ver una peli. No todo el tiempo tiene que ser una recompensa muy específica y no tan seguida, porque entonces caemos en un conductismo, y al caer en un conductismo se pierde todo el concepto de la neuroeducación. Miss, ¿puedo participar? Claro que sí. Sobre lo que hablan del sobreestímulo, bueno, por ejemplo, yo que soy mami, también había escuchado que cuando hacemos muchos elogios a los niños, que también se puede ser como un estímulo, ¿no? Una recompensa, ellos se hacen nada más adictos como que a esa recompensa y ya hacen la actividad pensando en eso, no en lo que realmente están aprendiendo o, ¿cómo se puede decir? Sí, no centran su atención en la actividad, sino en la recompensa. Por eso también, como usted habla del conductismo, pues solo los estamos condicionando a que su satisfacción sea solo el elogio, que a la larga van a perder todo interés en esa actividad. Exacto. Cuando muchas gracias, hablamos de esta parte de los elogios, me acabo de acordar, y también a mi mente, una caricatura que yo estoy segura que ustedes vieron. Es de los 90, es una caricatura viejita. A lo mejor los que están muy jóvenes no la han visto, que se llamaba Los Rugrats. Había un personaje específicamente que se llama Angélica. Esa niña sufre de excesivos elogios. Y entonces pasa lo que ahorita nos acaba de compartir su compañera. Tantos elogios le dieron a la niña que crearon todo lo contrario a lo que quería la mamá. ¿Recuerdan ese personaje un poquito? Era grosera, era una niña que esperaba en todo momento la atención y una respuesta. ¿Y qué pasaba con ella? Quería que todas las personas le sirvieran. Entonces hay que tener mucho cuidado con las recompensas, porque podemos llevarlas en otra línea y hacer todo lo contrario que queremos hacer. ¿Vale? Entonces sí hay que cuidar mucho ese sentido de las recompensas. Hay que cuidar muchísimo cómo las damos, cuánto las damos y en qué cantidad las damos. ¿Va? ¿Quedó más claro, Sí, Chaparro? gracias. Sí. Y entonces, siempre lo más difícil de volver a aprender que aprender. Es más difícil volver a aprender que aprender. Entonces, si no queremos que nuestros alumnos se vean con la obligación de volver a reaprender, hagamos las cosas bien desde el principio, porque es más difícil hacer que nuestro cerebro vuelva a aprender lo que ya aprendió. ¿Vale? Ahora quiero compartirles, para ir terminando un poco el tema de hoy, antes de pasar a la ronda de preguntas, quiero que vean conmigo un video. Vamos a hacer una prueba de audio y me dicen si lo logran escuchar. ¿Se oye? Muy bajito, pero sí se escucha. Si tuviera usted más sonido. A ver. En este momento en donde las tecnologías... ¿Se escucha? Sí. ¿Sí? Ok. Sí. Vamos a verlo y vamos a ir cerrando el tema con esto. En este momento en donde las tecnologías nos están invadiendo con un valor extraordinario, pero nunca sustitutivo del maestro. El maestro debe ser la joya de la corona de un país. Es su humanidad lo que puede transmitir humanidad. No lo esperes nunca de una máquina, no lo esperes nunca de un tablet. En un niño lo que no puede hacer es no saber nada más allá de dónde tiene guardado lo que tiene que saber. Hay que memorizar selectivamente y conocer, porque eso en parte también es aprovecharte para poder desarrollar los talentos ejecutivos tan necesarios, como son la inhibición de funciones, como son la memoria de trabajo, que significa una idea engarzada a otra. Eso es memoria de trabajo.
la toma de decisiones. Eso son funciones ejecutivas. Eso hay que aprenderlo, eso hay que trabajarlo con el maestro, porque el maestro transfiere lo que hemos hablado aquí de emoción, transfiere esa humanidad. Tenemos que saber, ser consciente de lo que sabes. Y eso es lo que te hace humano. Y eso no se puede perder. De ahí el valor que yo creo que tiene el maestro. Insisto de nuevo, la joya de la corona de un país, que cuando lo leí en el discurso del Premio Nobel de Albert Camus en 1957, me clavó. Cuando recibió ese Premio Nobel tan joven, que ya sabéis, tendría 44 años, con qué nobleza dijo: y te lo agradezco a ti, maestro, y lo digo bien alto, para que todo el mundo sepa que si estoy aquí, te lo debo a ti. Eso no se puede decir a una máquina. Eso se le dice a un ser humano. Esa grandiosidad tiene que estar ahí. El valor de una buena memoria. Buena memoria. No memorizar como lo hacía Immanuel Kant, pero no porque fuera tonto, sino porque tenía, y como hacía muy bien, coger 3 y 4 y 6 de las páginas más importantes de cada tocho que se metía entre pecho y espalda, tenerlo memorizado para poder evocarlo, para poder conseguir hacer algo y poder trasladarlo al papel, pero memorizarlo. Oye, eso no hace falta, eso sí puede estar en una tablet. Pero lo que es la transferencia de conocimiento, que es la semántica, que es la sintaxis, que es la prosodia, que es el colorido emocional, y lo que llega a los valores, no puede hacerse imitable. Tomar conciencia del valor de la educación, para empezar, que significa el ser humano es lo que la educación hace de él. Tan es así que si hoy cogiésemos en tu colegio o en tu familia o tú adoptaras un niño de la antigua Roma, 2500 años, o un niño del Paleolítico Superior, 10.000, 12.000 años, y nada más nacer, lo trajésemos, posiblemente el maestro en el colegio no sabría distinguirlo de un hijo mío, aunque yo tengo 2 muy majos. No sabría distinguirlo. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer en esos niños no son sus genes, que apenas se han cambiado desde entonces. Lo que ha cambiado es la cultura que nos envuelve. Somos lo que somos por esa capacidad plástica que tiene el cerebro de transformarse con las palabras, con la emoción, con los sentimientos. Es lo que nos hace ser lo que ahora somos. Pero no diferimos. Ni por piel, ni por genes, ni por absolutamente lo que ya es obsoleto, raza, ni absolutamente nada. Somos sapiens sapiens. Insisto, somos lo que la educación hace de nosotros. Y con eso quiero ir terminando el tema, esta parte. El video que vimos se llama La neuroeducación, de Francisco Moratero. Es una conferencia que se realizó hace como 3, 4 añitos, sí, antes de la pandemia, en España, donde él hablaba sobre el concepto de neuroeducación. Si a alguien le interesa, lo puede ahí buscar en YouTube. Está la conferencia completa. Entonces, con eso quiero terminar la aportación de hoy. Somos lo que somos gracias a la educación. Y entonces, si ustedes están aquí y se llevan esa semillita de la neuroeducación en sus manos, ahora los invito a cambiar desde las aulas esa enseñanza. Vamos a cambiar todo lo que se venía dando. Ya está feo, ya está pasado de moda. Vamos a hoy a darlo con lo más nuevo que tenemos, y eso involucra que nosotros tenemos que cambiar desde nosotros mismos. Hay que meter emociones, hay que meter sentimientos, pero sobre todo entender al estudiante, ponernos en su lugar, ¿vale? Eso sería pues todo por mi parte. Ahora sí, si tienen alguna pregunta, díganme, estoy abierta. A mí me gustaría, si pudiera, recomendar algunas referencias bibliográficas más. Okay. Sobre estos temas. Sí. Les recomiendo el libro, se llama Neuroeducación. O sea, toda la información que yo saqué, la saqué de este libro que se llama Neuroeducación,
de Francisco Mora Teruel. Así se llama el libro, Neuroeducación. Esa es la primera fuente que yo les recomiendo para trabajar. Y el segundo, déjenme buscar el nombre de la autora, que lo tengo, se llama Neurociencia y Neuroeducación, de Gómez. De Gómez, es del año 2004. Y hay uno que me gusta. Hay un libro de neuroeducación que se llama Villalobos. También él habla mucho de la neuroeducación. Él tiene un libro que se llama Neuroeducación de Villalobos. Es de Trillas, ese es de Trillas y es del año 2015. Esas tres fuentes, pues, de la mayoría donde saqué información que les compartí ahorita, para que ustedes como conocieran un poquito más. ¿Pregunta? Yo digo que les gustó mucho, por eso no hablan. Dime, Dalia. Había mencionado que había una neurona que se encargaba de dar una respuesta. ¿Cuál es esa? Sí, se llama neurona inhibitoria. Esa está acá, en el lóbulo frontal. Ok, gracias. Sí. ¿Otra pregunta? Díganme. Porque luego me les voy y ya no se me acuerdo. Preguntan que si está el libro en PDF. Los libros. El de Villalobos, sí, en PDF. Los otros tendrían que comprarlos. ¿Otra pregunta, chicas? Ahora yo quiero lanzarles una pregunta. ¿Cumplió las expectativas que tenían del tema o nos quedamos con dudas? Dime, Dalia, ¿tienes manita levantada? Una última pregunta. ¿Algunas estrategias que nos recomiende para trabajar en el aula con los niños? Sí, les conté varias, pero se las vuelvo a recordar. Es esta parte de iniciar haciendo pequeños cortes intencionados. ¿Para qué? Para que el alumno no sienta como el aprendizaje en la misma línea. Entonces, hacer cortes intencionados, ocupar la música como estrategia didáctica y sobre todo contarles cosas que les sirvan. Es decir, que ellos vean que las cosas que les estás enseñando tienen un uso fuera del aula. Entonces, llevarlos de una manera que los aprendizajes lleven a otra parte. Esa es una parte. Y otra que yo te recomiendo, que a mí personalmente me ha servido, es subir y bajar los tonos de voz en la clase. Y entonces, el alumno de momento empieza a hablar bajito, entonces bajito, y luego subo la voz para captar la atención de los alumnos. Y ya otras compañeras que ahorita también nos mencionan algunas que están muy padres, que fueron la de los cuentos, la de bailar y hacer como mímicas. También son muy buenas. Sí, contesté tu pregunta, Dalia. Sí, claro, gracias. Sí, ahora yo pregunto a ustedes, ¿cumplimos con las expectativas? Me gustaría que nos comenten en el chat o en audio si les gustó o no les gustó. Sí, yo voy a participar de nuevo. Sí, sin duda alguna, en lo personal, pues ya conocía del tema. Sí, hace como 5 o 6 años que estudié la maestría. Entonces nos hablaron y de ahí adquiero yo este aprendizaje en relación al interés del alumno, a interesarnos y centrarnos en el alumno en cuestión a sus emociones, a sus sentimientos, recordando que son, antes de ser alumno, pues que son personas, ¿no? Entonces, realmente el tema hace que reafirme, ¿no? Confirme de nuevo esta información. Y sin duda alguna, sí cumplió mis expectativas y también pues agradecerle mucho, ¿verdad? Que
tengamos esta oportunidad de escucharla y felicitarla por todo esto que nosotros nos está aportando día a día. Y bueno, en esta ocasión, y espero y no sea la primera ni última. Muy bien, gracias, claro que sí. ¿Alguien más? No. Creo que no. Pues, maestra, le cedo la palabra, por favor. Pues muchísimas gracias, maestra. Como siempre, una información que nos va a servir de mucho apoyo. Pues bien, aquí hay un comentario de Dafne Flores. Bueno, estaba uno hay varios de Rubí, que es un tema muy amplio, interesante, que involucra otras disciplinas. Por tanto, considero se requieren más tiempo para profundizar. Dafne, estuvo muy interesante el tema y lo explicó de una manera excelente. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a todas y a todos por su presencia el día de hoy. Y bueno, pues vamos a proceder a entregar la constancia a la maestra Dafne. Bien, maestro Omar, adelante, por favor. Maestra, muy buenas noches. Una disculpa, no prendo la cámara porque estoy teniendo algunos problemas. No sé si me escuchan. Sí. ¿Sí? Se escucha Ok. perfecto. Maestra, pues muchas gracias por su aportación, por la información que nos brinda cada vez que participa con nosotros. Voy a proceder a leer la constancia. Dice: FOPSIDE, Formación en Psicología y en Derecho, otorga la presente constancia a licenciada en Educación Infantil Dafne Gómez Winfield por su valiosa participación como instructora en el curso Enseñanza-Aprendizaje desde la Neuroeducación en la modalidad en línea con una duración de 2 horas curriculares, Puebla PUE, a 7 de julio del año 2022. Firman maestra Erika Armenta Ortigosa, coordinadora del área de Psicología, y el licenciado Omar Alejandro Almendra Valeriano, coordinador del área de Derecho. Maestra, nuevamente muchas gracias por su participación y a las personas que nos acompañaron. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, maestra Dafne. Muchísimas gracias a todas y a todos por estar el día de hoy. FOPSIDE, Formación en Psicología y Derecho, les invita a sus próximos cursos. Ya les enviamos ahí al grupo de WhatsApp nuestro calendario. Si alguien tuviera algún interés sobre el curso, nos puede mencionar ahí, a lo mejor en un chat privado o ahí mismo, y ya le vamos dando información. Muchísimas gracias, que tengan una excelente noche y muchas gracias. Bye, bye.